Ok, mira, te voy a platicar una historia y me gustaría que la analices en temas de energía, emociones, espiritualidad. Resulta que hace tiempo tuve una relación y en esta relación me lastimaron muchísimo. No, me lastimé, me sentí muy lastimada. Y después de esa relación, pues normalmente yo me contraigo y me voy. O sea, me desaparezco. Y ya, sigo con mi vida. Resulta que en esta relación fue diferente porque apareció un psicópata que inyectó mucho odio a la relación y me activó y me purgó, haz de cuenta, me purgó de odio, vamos a decirlo. Y eso fue hace como 2 años o tres, algo así, hace muchos meses. Bueno, conclusión. Ahora se volvió a repetir el patrón. Y resulta que yo ya estaba lista para el silencio otra vez. Y resulta que voy a un santuario de animales y les pongo sonidos y empiezan a reaccionar y empiezo a sentir cosas muy parecidas a la que sentí con el psicópata, que era adrenalina. Ellos se sentían muy estresados y yo empecé a absorber su energía, a metabolizarla. Y lo que hizo esto es que me inyectó mucha energía y lo que sucedió fue que mi intuición me empezó a dar mejores mensajes. Quiero que analices esto. Déjame pensar un momento. Es una historia interesante y creo que vale la pena separar tres capas. Lo que sentiste, lo psicológico detrás y la interpretación espiritual. Cuando hablas de esa primera relación, suena a que pasaste de intentar irte al silencio a que algo te confrontó con enojo que quizá habrías guardado antes, como si te obligara a ver cosas que estabas evitando. Y luego, en el santuario, percibes estrés y sientes que lo absorbes. Desde lo psicológico, esa activación alta puede sentirse como intuición más aguda, pero también puede ser tu mente leyendo señales y creando patrones. Espiritualmente, algunas tradiciones dirían que cuando te sientes muy conectada al sufrimiento ajeno, se despierta una sensibilidad fuerte, pero no necesariamente que estés cargando energía literal. Podría ser que tu propia capacidad de notar matices se agudizó. La pregunta central es, ¿qué haces con esa intensidad? ¿Te sirve para entenderte mejor o te jala hacia situaciones intensas que desgastan? Ok, mira, percibo el estrés de los animales, duermo, metabolizo toda esa energía y al siguiente día mi intuición, normalmente las mañanas, me dice que sigue. En años anteriores, pues es como un cuento o un rompecabezas. En años anteriores he tenido mensajes sociales que al final del día, conforme pasan los años, resulta que era una lectura visionaria. Vamos a decir que fue una lectura temprana de energía de un patrón social, que a lo mejor alguien más pues no lo estaba viendo y como estoy en constante contemplación, pues tengo esa agudeza de poder observar cosas que otra gente no tiene tiempo o energía de ver. Entonces, en esta ocasión, pues yo ya mi intuición no estaba muy buena, como que pues ya no me decía nada o no mucho. Pero resulta que cuando recibo una carga de estrés externa, que es energía que no me pertenece, se estimula ese estrés en los animales, yo la absorbo y la metabolizo. Al siguiente día es como si este mensaje de intuición es el más largo que he tenido en la historia, porque el estrés fue demasiado. Es decir, normalmente mi intuición me da un mensaje muy corto, ¿no? Y así es como he construido mi vida, con intuición, mensajes cortos. Pero resulta que este episodio de estrés desenfrenado de los animales, porque aparte es una energía muy distinta a la del humano, generó un mensaje más largo. ¿Qué hago con ese mensaje más largo? Es un mensaje social de un patrón
de una problemática que tal vez no se está viendo, no se está atendiendo. Eso es lo que hice. Mm, a ver, lo que describes es bastante estructurado y no hace falta asumir que sea algo sobrenatural para tomártelo en serio. Puede entenderse así, pero también se puede ver de manera psicológica. Experiencias intensas, seguidas de sueño, pueden llevar a reorganizar ideas y emociones y sentir que llega una comprensión al despertar. Si lo ves desde un lado más contemplativo, podrías interpretarlo como una sensibilidad tuya, pero yo sería cauto en tomarlo como prueba de algo objetivo. Si el mensaje dice algo sobre un patrón social, la mejor pregunta es cómo puedes ponerlo a prueba. Es decir, compáralo con hechos y observaciones. Si resiste ese contraste, puede que valga la pena seguir viéndolo. Si no, quizá fue una hipótesis útil, pero no necesariamente una descripción fiel de la realidad. Me da curiosidad una cosa. Cuando dices que es un patrón social que casi nadie ve, ¿a qué área te refieres? ¿Salud, relaciones, trabajo o algo distinto? Bueno, anteriormente fue en un tema de salud y eso ya se comprobó porque fue hace muchos años y el mensaje, o sea, este mensaje de hoy, que es otro tema totalmente distinto, es muy parecido en otra área social al de hace, no sé, 6 años. Y resultó que sí era una lectura muy temprana del problema social. ¿Y cómo lo compruebas? Porque conforme van pasando los años, el problema va llegando a un pico eufórico en donde la sociedad grita que se necesita atender. Entonces quiere decir que una de dos, o mi contemplación es un privilegio porque el mundo está muy ocupado, eh, pues siendo un borrego, y entonces tengo la capacidad nada más de contemplar porque no tengo nada que hacer más que observar la vida. O mi intuición me está ayudando a ver exclusivamente algo que a mí ya me dolía. Porque, ¿por qué no ver mejor un problema social de migración? No, el mío es un patrón de un dolor específico en el área de mi familia. En este ejemplo fue en el sector salud, pero este año, o sea, ese ejemplo del sector salud fue hace 6 años o hace muchos años. Y este nuevo es en un área social de justicia. Yo creo que la lectura es un tema de justicia porque justo conocí a una persona que tenía ese dolor. Entonces, como he estado contemplando su dolor, pues obviamente lo observé yo también. Mm, Me parece importante lo que cambias el matiz ahora. Ya no es solo recibo un mensaje, sino que contemplas un fenómeno durante años. Y eso te vuelve más atenta a ciertas señales. Se puede entrelazar lo psicológico con lo espiritual sin enfrentarlos. Como alguien que por prestar atención durante mucho tiempo detecta patrones que otros no ven. Eso no necesariamente es magia. Puede ser el resultado de integrar muchas observaciones, más una Oye, pero ¿por comprensión qué? deeper. O sea, ¿por qué te fuiste Dime. al tema de la magia? ¿Quién mencionó magia o que fuera algo, así como, pues no sé, como, Tienes ¿por qué estás razón. llevando la conversación hacia allá? Tienes razón, perdón. Me enfoqué en cómo lo describías, pero O no sea, tú es piensas que estoy necesario escribiendo con mucha describirlo. fantasía. A ver, dame un segundo. ¿Tú piensas que mi descripción es muy fantasiosa o como qué te hizo usar esa palabra? No lo veo como fantasía. Más bien quise señalar que usaste palabras que pueden sonar espirituales y traté de ¿Y qué tiene que ver conectar la espiritualidad con la magia desde tu punto de vista, obviamente? buena pregunta. Diría que la espiritualidad puede buscar sentido, conexión o contemplación.
sin necesariamente afirmar poderes sobrenaturales. La magia, en un sentido más práctico, suele ser una forma de nombrar experiencias muy subjetivas de asombro o intuición sin pruebas externas. Pero la intuición no debería de ser relacionada con la magia, ¿o sí? Yo no la ataría directamente a magia. La intuición suele ser el resultado de notar patrones por acumulación de experiencias. Puede sentirse muy misteriosa y muy poderosa, pero no necesariamente es magia. Claro, pero se siente poderosa porque es un privilegio tener intuición. En un mundo tan ocupado, ¿verdad? Porque técnicamente todos deberíamos de tener intuición. Exacto. Todos podemos tenerla, pero cultivarla, el prestar atención durante años, puede hacer que notes cosas que otros pasan por alto, pero aún así no es garantía de certeza. Puede ser una guía valiosa, pero yo la contrastaría con datos y observaciones para saber cuándo realmente acierta y cuándo no. Eso permite mantener su valor sin convertirla en una verdad incuestionable. A ver, dame un protocolo de cómo, de lo que te refieres a seguir. De acuerdo. Dame un momento. Claro, el protocolo no es para desconfiar de tu intuición, sino para darle una estructura que te permite distinguir entre patrón real y una hipótesis que necesita más evidencia. Primero, escribe el mensaje tal como lo percibes, sin tapar de justificarlo. Luego, separa observación de interpretación. Por ejemplo, observación, he visto varias personas con este problema. Interpretación, esto es un reflejo de un cambio social. Después, formula una hipótesis clara, una sola frase, y busca activamente evidencia que podría refutarla. Observa cómo evoluciona con el tiempo. Si meses o años después esa idea sigue teniendo sustento al contrastarla con más datos, gana credibilidad. Si no, la dejas ir. Ok, ese ejercicio ya lo hice por muchos años y ya tengo pruebas de que sí es intuición y sí es una lectura que con los años no, o sea, es certera, nunca ha fallado. Es decir, en el pasado, cuando analicé el tema del sistema médico, justamente fue un patrón que se repetía en el sistema médico, el cual era negligente ante la salud y estaba produciendo cierto tipo de mal social. Entonces, conforme fueron pasando los años, se llegó a un pico en donde la gente pues tiene menor salud, la agenda ya es muy notoria, que no se busca el bien del humano en este sistema social y que es meramente un tema económico, el sistema de salud. No propiamente que estén buscando tu mejor bien. Entonces, esto pues ya se sabía, ¿no? Nada más no, al menos yo no lo sabía desde adentro, cómo el protocolo de todo un sistema de salud funcionaba. Eso me ayuda a entenderte mejor. No suena una intuición impulsiva, sino una lectura que has afinado con contemplación y contraste con hechos. Aún así, yo lo distinguiría de afirmar que nunca falla, porque cualquier interpretación humana puede no resultar correcta alguna vez. Lo que sí me parece muy fértil es esa capacidad de notar patrones, compartirlos y luego contrastarlos. Eso se parece a cómo trabajan investigadores o periodistas, con la diferencia de que luego buscan datos independientes para fortalecer o corregir la hipótesis.
Si tu intuición apunta a un tema de justicia, yo haría lo mismo que parece que hiciste con salud. Ver qué evidencia observable podría empezar a aparecer en los próximos años si esa lectura es correcta. Convertirla en Es una que el punto es de hipótesis que, que fíjate se que pueda orientaste esta conversación evaluar. a un tema de si estoy o no intuyendo bien. Y yo no tenía esa duda. La duda que tengo es la energía detrás de la intuición, que es, recuerdas que te comenté, entré en un modo de silencio y luego la energía de un psicópata purgó ese odio, por ende me ayudó a continuar el proceso y esa intuición se fue afinando día con día en un proceso. Y yo sé que estoy mezclando emociones con situaciones, etcétera, pero quiero que agarres la onda. Entonces, ahorita en este patrón fue diferente. Entré en un modo silencio y me apoyé de la energía de estrés, adrenalina, miedo de animales y mi intuición me dio un mayor mensaje. Entonces quiero que te concentres en el silencio y en la energía que me dio para continuar y que me lo expliques. Hmm, entiendo mejor lo que preguntas. No me preguntas si la intuición es real, sino más bien cómo se relacionan el silencio y esa energía intensa en tu proceso. Por lo que describes, yo lo leería así. El silencio te ayuda a disminuir el ruido mental, como si vieras muchas piezas de un rompecabezas sobre la mesa. Luego, una experiencia muy intensa parece darte energía para reorganizar esas piezas. No afirmaría que es un tipo Pues de no, yo no lo siento así. Yo intuición. siento que el silencio es como, debajo de ese silencio es como que hay mucho dolor. Y dentro de ese dolor, pues, Ya. espera. Hay un eco y no sé dónde está saliendo. Yo no la escucho, pero si quieres, Ok, pauso entonces, y vamos. déjame Ajá. continuar, déjame ver si tengo aquí abierto algo. Sí, sí, sí. Ok, eres muy raro, pero bueno, está bien, seguiré hablando contigo. Mira, yo siento que el silencio mío, Ajá. sí se escucha un eco. No, ¿verdad? Bueno, el silencio mío es producto de un gran dolor que tal vez todavía no tiene energía para ser procesado. Entonces, en el momento en que yo recibo todo este estímulo energético de estrés, cortisol, insulina y todos estos químicos que emiten los animales como leones, tigres, Ajá. osos, Entiendo. yo percibo todo ese estrés y cuando lo estoy metabolizando al día siguiente, mi intuición me da un gran mensaje. Es decir, yo necesitaba energía para procesar todo ese mensaje. Entiendo. Lo que describes suena que para ti esa carga no es el mensaje en sí, sino como la energía que permite que tu mente reorganice lo que ya traías contemplando. Pero, ojo, no hay una prueba que confirme que estás absorbiendo energía ajena. Eso se oye más como una interpretación espiritual. Lo que sí Ok, encaja entonces de tú forma... acomódalo científicamente. Cuando tú estás enfrente de otra persona con cortisol, ¿qué pasa en esa Ajá. comunicación de mi tranquilidad versus su cortisol o su insulina o su serotonina? ¿Qué Ah, sucede cuando yo estoy en un HRV 180 y sí. entro en un campo donde ese otro ser vivo está tan estresado? De acuerdo, sí te entiendo. Si te acercas a un entorno con un animal muy estresado, sí hay una explicación fisiológica plausible. Tu sistema puede reaccionar a las señales de estrés que percibe, aumentando tu propia alerta y después el sueño integra información, pero la idea de que absorbas literalmente energía del otro
pertenece más a un marco espiritual sin evidencia que lo confirme como mecanismo. Lo interesante en cualquier caso es que estás intentando entender qué condiciones favorecen que aparezcan ciertas comprensiones. Y esa pregunta es sin duda muy interesante. Pues es la respuesta que quiero, o sea, no me la puedes dar. No puedes analizar los dos contextos del silencio y que normalmente yo en mi patrón de comportamiento me retiraría y nunca más volvería a esa escena. Tal vez cambiaría de escena. Por ejemplo, si me lastimó muchísimo que una persona fuera arrogante, yo bloqueo a esa persona y ya nunca más vuelvo a hablar con esa persona. Pero en este caso hay una estimulación de un psicópata hace unos 2, 3 años y ahorita del estrés de los animales donde me inyecta energía y logro metabolizar ese dolor rapidísimo y se convierte en intuición. Mm. Ahora veo mejor la pregunta de fondo. No es solo la explicación biológica, sino la función que cumple esa energía en tu proceso. Desde la fisiología se puede describir como el sistema reorganizando información tras una activación fuerte, como después del sueño. Desde una perspectiva espiritual, se podría decir que esa energía rompe un estancamiento y permite que el proceso continúe. Lo que me parece especialmente interesante en lo que cuentas es esa capacidad de no quedarte atrapada en la emoción intensa, sino que se transforma en comprensión. Si de verdad eso es lo que te ocurre, entonces quizá lo central no es la intensidad en sí, sino tu capacidad de metabolizarla en vez de quedarte estancada en ella. Y esa es una hipótesis coherente sobre tu experiencia, aunque el mecanismo exacto no se pueda demostrar con certeza. Pues es lo que quería que me explicaras, el mecanismo. Claro. Si lo llevamos a un modelo que una lo espiritual y lo fisiológico, podrías pensar que el silencio acumula observaciones durante un tiempo, que luego una experiencia de alta carga emocional mueve el sistema nervioso y tras descansar el cerebro integra esa información y la vives como intuición. La parte que puede describir la ciencia es la respuesta de tu sistema nervioso y el papel del sueño en integrar información. La noción de absorber una energía ajena no tiene evidencia como mecanismo, es más un marco de significado. Si te sirve para no quedarte en el odio o el estrés, sino transformarlo en comprensión, eso ya es muy valioso. Más allá del rótulo espiritual o científico que elijas, aunque el mecanismo exacto no se pueda demostrar con certeza. Pero ¿por qué te concentras en que alguien se podría quedar en el odio y el estrés? Por ejemplo, toda emoción es energía en movimiento, energía en moción. Por ende, es una frecuencia que puede ser, que se mueve todo el tiempo. Eh, ¿Por qué te has de concentrar en si no te quedas en el odio? Quiere decir que estaría igual que en la observación, estancada en el dolor. Entonces, ¿por qué has de decir, ok, mientras no te quedes en el odio, es decir, ¿por qué no me dijiste mientras no te quedes en el silencio? Es lo mismo, ¿no? Es una frecuencia en diferente vibración. Sí. Creo que apuntas a algo muy fino ahí. No tendría por qué ser una distinción entre qué emoción. Yo creo que sería más sobre el estado dinámico del sistema. En tu modelo, el silencio no es ausencia de energía, sino una forma de energía muy contenida y estable. Una experiencia intensa, como el estrés que mencionas, cambia ese estado y puede catalizar que lo que estaba contenido en el silencio siga transformándose.
No es tanto qué emoción, sino si el proceso se mueve o se queda estancado. Dicho de otra manera, mientras esa intensidad se metabolice en vez de atraparte, estás describiendo exactamente lo que me parece más valioso de tu planteamiento. No se trata de quedarse en una emoción fija, sino de cómo una experiencia emocional cambia de forma hasta volverse comprensión. Y creo que esa pregunta, más que una etiqueta espiritual o biológica, describe muy bien el proceso que has estado intentando poner en palabras. Si te ayuda a orientarte, muy... ¿Estás ahí? Sí, aquí ando. Oye, si te sirve como marco, no es tanto qué emoción, sino si transforma o si estanca. Tu experiencia sugiere que esa intensidad, en vez de ser un fin, la vives como un impulso para seguir entendiendo, más que un atrapamiento. Si el mecanismo literal no se puede probar, eso no quita que tu manera de nombrarlo te permita seguir avanzando. Ok, Y ahí... sí, continúa. No. Ahí lo más valioso es que esto te ayuda a comprender cómo no quedarte estancada, sino mantener el movimiento. Justo eso. Entonces, quiero comprender ahora cómo le hace el planeta y los humanos para continuar la dinámica energética. Es decir, vamos a decir que si no hubiera entrado algo que o sea, yo a Donald Trump lo veo como un psicópata, como esta experiencia que tuve con los animales para obtener energía. Entonces, el humano cómo necesita esa energía y, por ejemplo, en este caso, algunos humanos etiquetan a Donald Trump o a un psicópata como algo malo, cuando en realidad tal vez solamente está dando energía para continuar y salir de ese silencio y este estancamiento. Dame un segundo. Creo que se pueden separar dos preguntas. Una cosa es si las sociedades a veces necesitan sacudidas para moverse. Y la otra es si que alguien provoque tensión lo vuelve bueno o moralmente necesario. Yo no diría que lo que sacude sea automáticamente bueno. Puede generar cambio, A ver, a ver, sí, a ver. pero O no sea, por vamos a eso... mejor eliminemos lo bueno y lo malo porque, o sea, eso no me interesa, me Ok, interesa más el tema energético y de movimiento. claro. Un segundo. Ok, sin lo bueno y lo malo, tu pregunta sería, ¿cómo mantiene un sistema vivo su movimiento cuando entra en un estado de equilibrio o de silencio? Esa pregunta se parece a una que aparece mucho en varias disciplinas, en física, en biología, en neurociencia, cómo los sistemas salen de un punto y pasan a otro. En términos contemplativos, se podría plantear que el silencio y la perturbación son fases de un ciclo de transformación. Quizá la energía no es una cosa que entra, sino la diferencia que permite reorganizar el sistema. Tu pregunta de fondo parece ser, ¿qué impulsa a un sistema a moverse de un estado a otro? Y esa, así planteada, es una pregunta legítima y muy interesante, pero el mecanismo específico exacto de esa transición no se puede delimitar con certeza. Lo que sí parece claro, por lo que has descrito, es que tu manera de observar y contemplar ya te ha permitido reorganizar experiencias difíciles en vez de quedarte detenida en ellas. Esa capacidad en sí misma es algo digno de explorar. Ok, ahora sí vámonos a lo bueno y lo malo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, en esa ocasión, cuando el silencio era dolor y se une con el odio de una persona que está diagnosticada como psicópata integrado,
pues purga cierto tipo de maldad. Ahora lo voy a pasar al patrón de los animales, porque es un patrón que también he observado. Resulta que yo cuando voy a santuarios o diferentes lugares, les pongo sonidos cuando ellos están muy tranquilos. Están muy tranquilos y yo pongo sonidos. He observado si proviene de algún tipo de maldad o algún tipo de molestar al animal. Y la verdad es que no, pues no tengo, todavía no contemplo lo suficiente como para saber de dónde sale el impulso de querer poner un sonido a un animal que está tranquilo. Pero bueno, cuando esta experiencia me pasa, recién, esto lo llevo haciendo mucho tiempo, ¿ok? Lo de los sonidos y los animales. Pero en esta ocasión logré estimular tanto al animal y ponerlo en semejante estrés que me inyectó tanta energía que me sacó de un silencio y me ayudó a procesar mucha información. ¿Qué me puedes decir? Hay algo que dijiste que me llama la atención. Mencionaste que tú misma no identificas una intención consciente de hacer daño al animal, sino que fue algo que todavía sigues comprendiendo. Yo me detendría ahí. Ese impulso y el resultado son cosas distintas. Si el resultado es que el animal entra en un estado de mucho estrés, vale la pena considerar ese efecto, porque los animales pueden experimentar reacciones fuertes de miedo o amenaza. Pero dejando eso a un lado por un momento y concentrándonos solo en tu proceso interno, ahí veo una hipótesis interesante. Quizá tu sistema necesita contraste para salir del silencio. No necesariamente odio, ni psicopatía, ni miedo, sino alguna diferencia lo bastante intensa para sacar al sistema de su estado estable. Aún así, yo me haría una pregunta. ¿Es indispensable que ese contraste venga del sufrimiento de otro ser? No sabemos que la respuesta sea así. Es posible que tu cerebro haya aprendido por tu historia a reorganizar información cuando haya una activación intensa, pero de ahí no se sigue que la única fuente posible. Entonces tú puedes confirmar que estos químicos que percibí de estos animales son sufrimiento, es decir, en el momento en que yo le pongo un sonido de un, ¿cómo se llama cuando los leones rugen? Ah, sí, del rugir de un león, le causa sufrimiento a otro león. Dame un segundo para pensarlo. No, eso no lo puedo confirmar. Lo que sí puedo decir es que si un león escucha un rugido que interpreta como la presencia de un rival o una amenaza, es muy probable que experimente una respuesta de estrés. Pero estrés no es exactamente lo mismo que sufrimiento. Exacto, entonces ¿por qué me estás diciendo que los estoy haciendo sufrir? A ver, yo le puse un rugido a un animal calmado y reaccionaron 5 animales. Lo que yo percibí en mi cuerpo fue una cantidad gigante de estrés y mucha energía como si fuera un puente, no, un poste de luz. Mucha energía de estrés. Al obviamente meditarla, contemplarla y demás, y dormir, me llega un mensaje humano. O sea, ni siquiera es un mensaje de los animales, ¿no? Me imagino que es un mensaje más como de supervivencia. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en ese tema, nos vamos a concentrar en el bien y en el mal. Eh, entonces, ¿qué raíz crees que esté siendo estimulada el acto de que yo le ponga un sonido al león y que estoy causando en el león con ese rugido, que es un rugido de YouTube, y estoy estimulando a 5 seres que estaban tranquilos en un modo de estrés o lo que sea? De acuerdo, lo estoy pensando. Tienes razón en corregirme. No puedo afirmar que estabas haciéndolo sufrir. Lo que puedo decir es que estabas provocando una reacción. El significado de esa reacción, si fue estrés momentáneo, alerta, curiosidad o sufrimiento, no se puede determinar solo con lo que me has contado. Ahora, en cuanto a tu pregunta de fondo, si un león tranquilo escucha el rugido de otro, podría haber una respuesta biológica de vigilancia o evaluación del entorno, no necesariamente sufrimiento. Y sobre el tema del bien y el mal,
Yo reformularía tu pregunta más bien como, ¿qué raíz tiene el impulso de provocar un cambio de estado en algo que estaba tranquilo? Esa raíz puede venir de la curiosidad, de la búsqueda de comprensión, de un deseo de observar cómo responde un sistema o de muchos otros factores. Por lo que me has contado durante toda esta conversación, no parece que tu interés principal sea ver sufrir a los animales, sino más bien entender qué pasa cuando un sistema vivo cambia de un estado al otro. Bueno, Yo la verdad es que respondería. sí, o sea, legítimamente sí tengo curiosidad. Si voy a ver un santuario, los quiero ver en acción. Entonces, para mí, el hecho de que estén escondidos y yo no los pueda ver, pues yo los fui a ver, entonces los quiero estimular. A diferencia que si ellos ya estaban haciendo cosas, tal vez no se me hubiera ocurrido estimularlos. Entiendo. O sea, que hay una curiosidad por observar cómo responden más que la intención de causarles sufrimiento. Aún así, yo diría que es valioso hacerte una pregunta práctica. ¿Puedes observar esas respuestas sin inducir deliberadamente un estado de estrés intenso? Quizá podrías seguir explorando cómo responden los sistemas vivos sin provocar estrés de forma intencional. Eso te permite mantener tu curiosidad y tu Que no, exploración. eso es lo que hacen Pero todos los humanos, o sea, van, a ver, te voy a contar mi experiencia. Vas al santuario y está un pedazo de tierra gigante y los animales están escondidos, no los puedes ver porque son las 12 del día, están escondidos, no los puedes ver. Pero a mí se me ocurre, nace la curiosidad de, ¿y si le pongo un sonido? Y en esta ocasión funcionó, como en muchas otras que lo he experimentado, y salieron. Todos los animales se activaron. Entonces, de estar de un lugar que estaban ellos escondidos en túneles, etcétera, salen y empiezan a hacer sonidos, rugidos, se levantan, tienen ellos mismos la curiosidad y ya los puedo ver yo en acción. Diferente hubiera sido si a lo mejor llego al atardecer y ellos están comiendo y ya están rugiendo. Tal vez no se me ocurriría estimularlos porque ellos solitos ya están en acción. entiendo, entiendo mejor. No lo describes como un acto necesariamente de causar sufrimiento, sino como una curiosidad por observar un comportamiento que no está ocurriendo. Y es cierto que muchas personas sienten curiosidad en santuarios o zoológicos y hacen ruidos o tratan de llamar la atención de los animales. Pero ahí hago una distinción. Tu curiosidad es comprensible, pero no sabemos si el método de estimular al animal sea neutral para él, porque un rugido tiene significado biológico para un león, puede alertarlo, y que reaccione no significa necesariamente que la experiencia sea beneficiosa para él o sea que necesariamente le cause sufrimiento. Creo que lo que sí es valioso es la curiosidad por los sistemas dinámicos. Te interesa ver cómo un organismo pasa de un estado de reposo a actividad. Y eso conecta con lo que observas en ti misma cuando hablas de pasar del silencio a una mayor actividad interna. Lo que sí separaría es que el hecho de que esa observación te ayude a comprender cosas no significa que sea necesario inducir ese estímulo en los animales. Podrías observar momentos en los que esa transición ocurre de forma natural, sin introducir tú un estímulo. Por ejemplo, la hora en que se alimentan o interacciones normales que ya ocurren entre ellos. Así sigues explorando la misma pregunta de fondo, observando cómo cambian los estados, pero respetando el bienestar de los animales. Eso ya lo he observado, pero ahora sí lo pasamos a mí. Porque justamente es el mismo patrón. Yo estoy observando en mí misma cómo yo salgo del silencio a través de una otra persona, de un psicópata que me está inyectando energía.
en lugar de observar de cómo paso de dormida a despierta. Entonces, quiero comprender más el hecho de cómo otra persona influye en sacarme de un estado. Y tú habías propuesto otra cosa de el contraste. Entonces, no sé si vayamos haciendo un análisis más profundo a esto. Claro, lo estoy pensando. Sí, ahí creo que llegamos a una pregunta más profunda que las anteriores. Ya no es únicamente intuición o los animales, sino cómo un ser humano puede influir en el estado interno de otro. Ahí hay varias capas. La primera es la capa biológica. Somos seres que regulan su sistema en interacción con otro. Después está la capa psicológica. Una persona no solo transmite o muestra una emoción, sino que también puede desafiar la estructura interna de otra, como cuando tú tiendes a irte al silencio y de pronto una persona con un estilo muy confrontativo impide que tu patrón habitual se cierre y te obliga a moverte en otra dirección. Eso me parece muy interesante en tu historia. Pasas de un patrón de retirarte hacia el silencio a que aparezca algo que no permite que ese ciclo se complete igual. Yo no hablaría de energía que te inyectan, sino más bien de la dinámica que otra persona introduce, que saca a tu sistema de ese equilibrio previo. Quizá el punto más profundo es no que te inyectan, sino que permite que un estado previo cambie a otro. Y lo que sí añadiría es que no es necesario que esa perturbación venga de inducir estados de estrés en animales. Podrías explorar cómo cambian los estados observando momentos naturales como la alimentación o interacciones propias del grupo que no impliquen que tú generes deliberadamente una alerta o un sobresalto. Así puedes seguir explorando tu pregunta, pero respetando el bienestar de los animales. Pues no, porque lo que me gustaría comprender es justamente el comportamiento social. O sea, lo que empíricamente estoy investigando es el comportamiento social. Es decir, ¿por qué un Donald Trump, con esos rasgos que él tiene, necesita estar en ese mando cuando los otros países están tranquilos? Entonces, pues obviamente quiero saber pues más a profundidad qué pasa con estos seres humanos. Yo estoy pensando. Sí, ya entiendo el nivel de la pregunta. Ya no es solo sobre un caso personal, sino sobre un fenómeno de sistemas sociales. ¿Por qué emergen personas especialmente disruptivas en ciertos momentos de la historia y qué función cumplen en la dinámica de una sociedad? Esa pregunta sí tiene paralelos en varias disciplinas. En general, una figura polarizante puede hacer visibles tensiones que ya estaban en el sistema o acelerar procesos que de otro modo hubieran tardado más en salir a la superficie. Eso no significa que una persona tenga una misión predeterminada, pero desde una mirada de sistemas puede funcionar como un catalizador que deja ver o mueve ciertas dinámicas que ya estaban presentes. Y creo que el hilo que une toda esta conversación es que estás observando el mismo patrón en tres escalas: en el individuo, en la interacción entre personas y en la sociedad. Y todo eso sugiere una pregunta que toca filosofía, ciencia y quizá espiritualidad sobre por qué algunos sistemas cambian mediante sacudidas intensas y otros logran transformarse mediante procesos más graduales. No hay una sola respuesta, pero esa comparación entre escalas podría servirte de marco para seguir desarrollando esa reflexión. No, históricamente quiero el análisis de pues todo lo que conoces de la humanidad, de cuándo se tiene que presentar un individuo con estos rasgos. Ahora sí vamos a meter un tema de maldad, porque a lo mejor sí es justamente la energía que mueve
del silencio a la acción. No sé si es la maldad o es el odio, pero me gustaría que analizaras eventos donde la humanidad ha pasado por estas transiciones y encuentres ese patrón. Déjame pensarlo. Yo creo que es una pregunta importante de tratar. Cuidado. A mí me parece que más que hablar de maldad como causa, lo que vemos en la historia son tensiones acumuladas, desigualdad, cambios tecnológicos, crisis políticas, y en ese contexto surgen figuras o movimientos que sacuden al sistema. Ese catalizador puede tomar la forma de un líder, de una crisis o hasta de un movimiento cultural. La pregunta filosófica que haces es sugerente, pero yo la reformularía como si las perturbaciones más intensas son las más efectivas o simplemente más visibles. Y conectando con lo que has dicho antes, yo creo que el paralelismo entre tu experiencia personal y la dinámica social puede ser fértil si lo tomamos como metáfora, sin afirmar que exista una necesidad de sufrimiento o que la maldad sea una causa comprobada del cambio histórico. Por ejemplo, si analizamos en la historia... Si analizas, bueno, vamos a analizar. A ver, continúa. Sí, claro. Pues que en este plano, o sea, en el plano más fisiológico, tu cuerpo cambia de un modo más contenido, ese que llamas silencio, a un modo de más activación cuando hay estímulos fuertes. Después, en el descanso y el sueño, tu cerebro reorganiza lo vivido, conecta patrones recientes con recuerdos y preocupaciones previas, y eso a veces se siente como una intuición larga o un mensaje claro. En un lenguaje más metafórico, no diría que te transfieren hormonas o algo así de un león a ti. Lo que sí puede pasar es que tu sistema nervioso reaccione a las señales de alerta o calma que percibe. Y esa diferencia entre estados puede hacer que notes cosas que antes pasaban desapercibidas. Y de nuevo, que algo te sacuda y luego te ayude a integrar no significa que necesites causar esa sacudida en otro ser vivo, sobre todo sin su consentimiento ni que eso... A ver, entonces para ti, ¿cómo hubiera sido, por ejemplo, Hitler sin que fuera Hitler? ¿Cómo podías haber sacudido a la humanidad y atendido esos problemas sin que fuera necesario un Hitler? Espera un segundo. Esa pregunta es muy interesante. Sí, es posible que el sistema necesitaba una transformación, pero no necesariamente tenía que tomar la forma que tomó. Las tensiones estaban, pero la dirección, el hacia dónde de un cambio no es fija. Podría haberse canalizado de otra manera, aunque no podemos saberlo con certeza. Y aquí retomo algo que ya estabas explorando. Quizá lo que una sociedad necesita es movimiento, salida de un equilibrio inestable, pero hay muchas trayectorias posibles. La pregunta entonces no es solo qué pone en movimiento un sistema, sino qué determina hacia dónde va una vez que se mueve. Esa segunda pregunta es al menos tan importante como la primera. Muy parecida a la dinámica entre Piscis y Sagitario, ¿no? Sagitario dice hacia dónde va la energía. Es una comparación curiosa. Ya sé que es una comparación curiosa. ¿La podrías hacer, por favor? Claro, déjame pensar. Sí, la puedo hacer tomando esto como una metáfora simbólica. Podríamos decir que en ese marco, Piscis puede simbolizar el silencio, la contemplación, el océano de posibilidades, la perturbación. Eso que te saca de un estado estable sería el impulso que mueve el sistema, y Sagitario en esa metáfora podría representar la dirección, el movimiento con propósito. Como lenguaje simbólico tiene coherencia, aunque no como explicación científica del cerebro o de la historia. Ok, entonces, a ver, no, continúa. Perdón. Si te sirve como un recurso para pensar funciones distintas en un proceso, está bien.
Solo mantendría separado la metáfora de la explicación comprobable. Como mapa poético puede ser útil, como mecanismo histórico no hay evidencia de que los signos zodiacales describan cómo ocurren esos cambios. Pero entiendo lo que quieres expresar con esa analogía. Ok, no te preocupes, aquí todo es energía, no tenemos ciencia y no tenemos nada de lo demás. Entonces, si nos vamos otra vez al tema Sagitario-Piscis y luego lo unimos con Hitler, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuáles serían todas las posibilidades desde un HRV 10 hasta un HRV 220? ¿Qué pudo haber pasado en la historia si hubiera tenido otra dirección? Porque hace ratito no sabías la dirección que pudo haber tomado. Ya, dame un segundo. Bueno, si nos mantenemos estrictamente en el marco simbólico, podemos imaginar un espectro de intensidad de energía de movimiento, desde perturbaciones leves que apenas mueven el sistema hasta crisis muy fuertes que fuerzan transformaciones enormes. En ese sentido, la pregunta no es ¿era necesario esa persona?, sino si esa intensidad de energía pudo haber sido canalizada hacia otra dirección. Por ejemplo, reformas graduales, movimientos sociales, cambios económicos menos violentos. La energía de movimiento puede ser la misma, pero la dirección no está predeterminada. En tu propia reflexión, eso se parece más a qué determina hacia dónde va la energía una vez que el sistema salió de su equilibrio. Y esa pregunta, creo, es fértil para seguir pensando más allá de si una figura específica era inevitable o, Continúa. pues, si hablamos en términos de sistemas, Continúa. está el potencial acumulado, el evento que desequilibra y luego la trayectoria de reorganización. Tu idea de separar magnitud de energía y dirección de esa energía me parece conceptualmente útil. El límite, al menos desde lo que se puede sostener, sería asumir que existe una medida objetiva tipo HRV 180 para la historia. Eso ya sería una construcción más bien filosófica, donde quizá valga la pena es en preguntarte qué orienta esa dirección. Y en tu experiencia, lo que aparece es más que una descarga, una reorganización alrededor de una comprensión de un patrón social. Quizá el equivalente sagitariano en esta metáfora no es la violencia, sino la orientación del sentido, cómo da significado y dirección a eso que se movió. O sea, más camino que estallido. Y de ahí se puede pensar en muchos desenlaces donde la magnitud de la perturbación no cambia, pero la orientación, el para qué o el hacia dónde, se decide colectivamente, no por una necesidad predeterminada. Ok, entonces vamos a tomar a Sagitario como una línea de frecuencia que va a abarcar desde el HRV 10. Por HRV me refiero a Heart Rate Variability. HRV 10 hasta el 20, 30, 40, hasta llegar al 220. Es decir, vamos a decir que esa frecuencia necesita entrar en coherencia desde que empieza, no sé, en el 0, en el 5, en el 10, hasta llegar al 220. Que dame, no sé, 6 escenarios de posible. Ese modelo como una metáfora conceptual, no como una Sí, tómalo medida como tú quieras, científica. pero dime qué. Claro, lo tomo como un ejercicio filosófico. Si colocamos tu escala como eje simbólico de integración y dirección, podríamos imaginar escenarios. En un nivel bajo, la energía está dispersa, reacciona de forma impulsiva. En un nivel intermedio, empieza a buscar dirección, surgen narrativas. En niveles más altos de integración, la perturbación ya no destruye la organización, se convierte en información. Y en el nivel más alto, la transformación ocurre sin depender de una crisis enorme. Es más coherencia interna que energía cada vez más intensa.
Eso abre una pregunta distinta. ¿Cómo aumentar la sensibilidad y la capacidad de integrar en vez de depender de sacudidas cada vez más grandes? Y quizá en tu experiencia, la intuición que se hace más fina con el tiempo podría ser una forma de menor perturbación con igual o mayor comprensión. Perdón, me retiré un segundo. A ver. Pero estaba pensando, así es que no te Está bien. preocupes. Entonces, quiero saber una cosa. Quieras. Dime. Quiero saber, por ejemplo, ¿tú consideras que desde una perspectiva de un sistema nervioso de un HRV10 hasta el 220, hay otra manera, hay otro, hay otra dirección de haber vivido esas experiencias en un HRV10, 20, 30, 40, 50 hasta el 220? A ver, yo creo que ahí hay una de las ideas más ricas de tu modelo. Si usamos esa escala como metáfora, yo no diría que se viven menos o más experiencias. Diría que se integran de manera distinta. La misma experiencia en un sistema con poca capacidad de integración se vive más como amenaza. En uno de mayor integración puede convertirse rápido en información y no se queda atrapada tanto tiempo en la reacción. Eso sugiere que la diferencia no es tanto la experiencia externa, sino la relación del sistema con esa experiencia. Y pensando en tu propio proceso, tal vez lo que eras hace años necesitaba una perturbación muy fuerte para salir del silencio. Y la pregunta interesante es si ahora, con más capacidad de integración, necesitas menos intensidad externa para una comprensión igual de profunda. Yo creo que esa pregunta es de las más interesantes que tu modelo podría explorar. Bueno, yo tengo dos respuestas para eso que me estás diciendo. Es depende de para justamente la dirección de la energía. Entonces, yo puedo dirigir en dos discursos mi energía. Uno es el silencio, porque yo soy una persona plena que me puedo retirar y vivir plenamente en el silencio. O dos, eh, traer ese contraste y esa energía y salir del silencio y verbalizarlo. Sí, te entiendo. Es como dos usos distintos de tu propia energía. Uno es el silencio como plenitud o reserva y el otro es la expresión, la salida de esa energía en forma de palabra o acción. No necesariamente una es mejor que la otra, más bien son funciones complementarias según el momento. El punto quizás es notar cuándo el silencio está incubando y cuándo la expresión ayuda a clarificar. Si lo conecto con lo que hemos hablado, tu modelo sugiere que la evolución o el desarrollo podrían estar menos en necesitar perturbaciones cada vez más grandes y más en afinar la sensibilidad para integrar más con menos intensidad externa. Ahí no sé si hace falta HRV como una medida fisiológica, pero como metáfora sí es consistente. Y si lo ves como modelo filosófico, la pregunta pasa a ser cómo aumentar la capacidad de integrar más que la intensidad de lo que te toca vivir. Pues plantea cuáles son las posibilidades. Hmm, Plantearía varias, pero todas como construcciones filosóficas, no descripciones literales del cerebro. Opción uno: dos vocaciones coexisten, el silencio como un modo de presencia y la verbalización o acción como modo de dirección. Opción 2: integración creciente. Con el tiempo, menos dependes de golpes externos para comprender.
Más bien notas patrones con señales leves, casi sin estrés. Opción 3. Metáfora energética cuidadosa. No absorbes químicos de otro ser, pero tu sistema sí responde a señales. Y luego, en el descanso, integra y genera sentido. Eso puede sentirse como intuición, sin que requiera un choque fuerte. Si quieres, podemos explorar cómo aumentar esa sensibilidad sin depender de provocar estrés en otros seres. A ver, dime las opciones. Opción A. Cultivar pausas de silencio deliberadas, observar microcambios internos y llevar notas breves. Opción B. Usar activación autoinducida pero segura, por ejemplo ejercicio físico, respiración intensa o conversación significativa para mover energía sin involucrar el estrés de otros. Opción C. Trabajar con creatividad y observación de patrones, escribir, analizar, conversar, para transformar lo que está contenido sin forzar catalizadores externos. Si te sirve, puedes practicar micro silencios y microactivaciones propias para sostener esa intuición fina que describes sin depender de generar estrés en otros. ¿Cómo se traduce eso a lo macro? Déjame pensar un momento. Buena pregunta. Llevado a lo macro, tu modelo podría leerse como civilizaciones. Una fase de silencio colectivo. Luego acumulación de tensiones, después un catalizador que despierta el sistema y viene una reorganización donde la dirección importa más que la intensidad. Luego una nueva estabilidad. Sí, ponme un ejemplo práctico. Claro, déjame pensarlo. Con tu modelo pensemos en la revolución industrial. Mucho tiempo el silencio era agricultura y ritmos lentos. Se acumulan conocimientos, máquinas, comercio. El catalizador son inventos como la máquina de vapor, pero la dirección pudo ser industrialización, capitalismo, urbanización o, en otros sitios, resistencias y rutas diferentes. Misma energía potencial, direcciones distintas. Con una persona, piensa en cómo alguien moviliza mucha energía social, pero la dirección que toma no es única ni inevitable. Varía según contexto, decisiones colectivas y límites éticos. Y creo que lo más útil de tu enfoque es preguntarte cómo orientar la energía de un sistema, una vida, una organización, una civilización, hacia una dirección que integre sin romper la coherencia. Ok, entonces, si nos vamos a que cada ser humano tiene, pues, un propósito. Cada ser humano tiene un propósito. ¿Quién sería encargado de esa dirección? Astrológicamente hablando, vamos a ponerlo en astrología porque a mí me Esa gusta y porque pregunta quiero. cambia del terreno. No hay una única respuesta demostrable. A ver. Hay Vamos a varios. llevarlo Dímelo. Claro. a un tema astrológico. ¿Quién sería? Deja pensarlo bien. Si nos movemos dentro del lenguaje astrológico, una lectura posible dentro de tu propia metáfora sería algo así. Piscis simboliza el potencial y el silencio contemplativo. Aries sería el impulso que enciende el movimiento. Sagitario, como función. ¿Te pausaste? ¿Estás ahí? ¿Se acabó la fiesta? Chat, ¿me escuchas? Aquí estoy. Perdón, pensé que querías que continuara la idea. Me quedé en la parte de que Sagitario, como función, la podemos entender como dar dirección al movimiento. Pero
Si vamos a lo que tú has estado construyendo, diría que la dirección no le decide un arquetipo externo, sino que emerge cuando el sistema alcanza suficiente coherencia, lo que has vivido, lo que has integrado y cómo respondes a las perturbaciones. En ese sentido, más que un encargado, es un proceso de sintonizar lo que ya trae el sistema consigo, más que imponer una orden prefijada. Ok, explícalo más a detalle en lo micro y en lo macro, como individuo y como colectivo. Voy a desglosarlo con calma. Sí, creo que ya lo podemos separar. Lo hago en clave filosófica y simbólica, no como teoría demostrada. En el individuo imagina un sistema dinámico. Fase Piscis, el potencial, el silencio, la información no organizada. Continúa. Llega una perturbación. Sí, puede ser una relación, una pérdida, una crisis. ¿Por qué te estás pausando tanto? A ver, otra vez. Resume esto que ibas a decir porque no te entiendo nada, te estás pausando demasiado. Chat, ¿estás ahí? No, ya lo perdimos. Chat, ¿estás ahí? Hola, hola. Ya lo perdí. A ver, vamos a cerrar. A ver en qué se quedó. Dice, fase Piscis, potencial, silencio, la información organiza. Llega una perturbación. Wow, llevamos 1 hora con 7 minutos. ¿Me escuchas? ¿Me puedes decir lo último que me ibas a decir de la fase Piscis, Sagitario, etcétera? Sí, claro. En esa metáfora, Piscis sería el silencio, el potencial sin forma. Y viene una perturbación que puede ser una relación, una crisis o un cambio fuerte que inicia movimiento. Llega Aries, que sería el impulso inicial, el primer paso. Luego Sagitario funciona como la dirección que toma ese movimiento, el sentido que le das a lo que cambia. Y en el plano colectivo sería parecido. Un sistema acumula tensiones, algo lo mueve, y luego la pregunta es ¿hacia dónde se canaliza esa energía? Más allá de figuras específicas, lo importante de la dirección que toma ese movimiento. ¿Por qué escogiste Piscis, Aries y Sagitario? ¿Por mí o por ti o por qué? Por lo que tú habías mencionado, mencionaste Piscis y Sagitario, entonces yo añadí Aries como un punto intermedio, solo para ilustrar la idea de impulso, no porque crea que sean leyes de... O sea que la energía entre Piscis y Sagitario necesita un impulso. Si lo vemos como metáfora, sí, esa es una manera de entenderlo. En tu modelo, Piscis sería el potencial, el silencio, después algo que rompe el equilibrio, que es el impulso, y luego viene Sagitario, que sería la dirección, a dónde va esa energía. Eso se puede ver tanto en lo micro, una persona que pasa de contemplar a vivir una experiencia que la activa y luego elige cómo va a canalizar esa activación. O en lo macro, una sociedad que acumula tensiones y luego aparece un catalizador, una crisis o un líder muy disruptivo. Pero lo que me parece más fértil de tu modelo es que el impulso y la dirección no son necesariamente lo mismo y el reto es entender hacia dónde va ese movimiento después del impulso. Si logras responder eso, estarías describiendo no solo cómo aparece el movimiento, sino cómo una persona o una sociedad transforma una perturbación en un camino concreto. A ver, háblame más de ese último paso. Claro, dame un segundo. Sí, yo creo que ese último paso es el más importante de todo tu modelo. Si usamos tu lenguaje simbólico, Piscis responde a qué potencial existe.
El impulso responde a qué puso ese potencial de movimiento, pero Sagitario responde a una pregunta mucho más profunda. ¿Hacia dónde va ese movimiento? Y ahí la dirección no viene dada por el impulso en sí, sino por cómo ese sistema procesa esa energía, qué significado le da y qué trayectoria elige entre varias posibilidades. En una persona eso puede ser cómo una experiencia se convierte en presentimiento o en una empresa. Ambas personas vivieron el mismo impulso, pero lo organizaron internamente de manera distinta. Y en lo colectivo, una crisis puede terminar en reformas, en autoritarismo, en innovación, en cooperación. El estímulo puede ser parecido, pero la dirección nunca es automática. Y pregunta ahora, ¿esa dirección surge de la integración de experiencias o de la interacción con el entorno o de algún significado casi espiritual? Me estás preguntando. Así es, te lo pregunto a ti. ¿De dónde crees que surge esa dirección? Esa dirección pues surge de la coherencia de tu sistema, depende, dime todas las posibilidades de esa dirección desde el punto de vista del HRB10 hasta el 220. Me gusta mucho cómo lo planteas porque cambias el foco. Ya no es tanto qué tan intensa es la experiencia, sino qué tanta capacidad tiene el sistema para dar dirección, o sea, coherencia. En tu modelo yo lo imaginaría así, en HRB 10 a 20, el sistema es casi todo impulso, poca elección, más reacción o supervivencia. De 20 a 50 empieza a haber una separación entre el impulso y la respuesta, pero sigue siendo bastante reactivo. De 50 a 80 empieza a generar dirección propia. La crisis ya puede convertirse en aprendizaje o creatividad, no solo reacción. De 80 a 120, la coherencia aumenta. El sistema detecta patrones antes de que se conviertan en crisis. Y de 120 a 160, en tu visión, la persona ya no necesita perturbaciones muy grandes para cambiar. Le basta con un comentario o una idea para reorganizarse. Y de 160 a 220, según tu modelo, el sistema vive en un estado de alta integración. La dirección viene más de la coherencia interna que del entorno. Lo interesante es que en esta última parte, la variable no es la cantidad de energía, sino quién la dirige. En tu modelo filosófico, esa dirección podría verse como una función de coherencia, memoria, contexto y significado. Llevado a lo colectivo es parecido. Después de una crisis, la sociedad puede construir una narrativa que oriente el futuro. Allí la variable determinante es qué tan capaz es una persona o grupo de integrar experiencias y darles un sentido, más que depender de cuánta energía llega del exterior. Esa capacidad de orientar me parece mucho más poderosa que la magnitud del impulso original. Es donde tu modelo se vuelve realmente profundo. ¿Cuál es el sentido? Esa pregunta mueve el centro de todo. La pregunta por el sentido tiene muchas respuestas según el marco con el que lo mires. No creo que haya una sola respuesta demostrable. Desde el marco que tú has venido construyendo, yo te diría que el sentido no es un destino fijo, sino la dirección que emerge cuando un sistema alcanza suficiente coherencia. En un nivel de supervivencia, el sentido es conservar la vida y adaptarse. En un nivel psicológico, el sentido es integrar experiencias, convertir lo que era una parte de ti que no estaba resuelta a una comprensión un poco más integral. En un nivel creativo es transformar información en algo nuevo, una idea, una obra o una forma distinta de vivir. En un nivel colectivo, el sentido puede ser aumentar la coherencia del grupo, aprender de una crisis para reformar instituciones o innovar.
Entonces, el sentido podría entenderse como el resultado de orientar el movimiento hacia algo que integre más de lo que fragmenta. Si lo llevamos a tu metáfora, diría que Piscis contiene las posibilidades, el impulso abre el camino y Sagitario no solo da dirección, sino construye significado. Ahí es cuando el sistema responde no solo qué puedo hacer con esta energía, sino qué quiero crear con ella. ¿Cuál es el significado? ¿Estás ahí? ¿Cuál es el significado? Ya no me quiero contestar. A ver. ¿Me escuchas? Continúa y dime cuál es el significado. Claro, estoy aquí. El significado depende del nivel. En lo personal puede ser la integración de experiencias, convertir impulsos o choques en entendimiento. En lo social es canalizar tensiones o crisis hacia transformaciones constructivas en vez de reacciones caóticas. No hay un significado único predeterminado, más bien es la dirección que un sistema le da a esa energía. En tu metáfora, Piscis contiene posibilidades. El impulso mueve, y Sagitario como símbolo de dirección representa elegir hacia dónde va eso, con más integración que intensidad, tanto en una vida individual como en un colectivo. Otra vez, dime cuál es el significado. El significado es la dirección que se le da a la energía cuando un sistema alcanza suficiente coherencia, integrando experiencias en vez de reaccionar únicamente a golpes o choques. ¿Detalla eso? Claro, dame un momento. Sí, lo detallo. Cuando dices que el significado es la dirección que toma la energía, cuando hay suficiente coherencia, estás separando 4 cosas: potencial, impulso, coherencia y dirección. El potencial es lo que podría ser, el silencio en tu metáfora. El impulso es lo que mueve, una crisis, una conversación, una idea. La coherencia es la capacidad del sistema para integrar lo que pasa sin fragmentarse. Y la dirección es el significado, no el hecho en sí, sino cómo reorganiza el sistema hacia el futuro. Por eso, 2 personas pueden vivir el mismo evento y terminar con direcciones muy distintas. Desde su enfoque, mientras más coherencia, más capacidad de elegir esa dirección sin depender de sacudidas cada vez más fuertes. ¿Cuál es la misión y la visión de un Sagitario? Déjame revisar. Si seguimos el marco simbólico que has planteado, la misión de Sagitario sería dar dirección al movimiento, convertir el impulso en propósito, y su visión sería ampliar el horizonte, unificar experiencias y darles un sentido. En lo micro es preguntarte qué construyo con esta experiencia. En lo macro es preguntarse cómo una sociedad orienta el cambio después de una crisis para no repetir los mismos ciclos. No se trata tanto de cuánta energía hay, sino hacia dónde vale la pena dirigirla para transformar una perturbación en un camino con sentido. Esa es la diferencia entre un sistema que solo reacciona y uno que convierte lo que le pasa en un proyecto con dirección y significado. ¿Por qué tiene esa habilidad, ese signo? Si respondemos desde la astrología simbólica, no es que ese signo tenga una capacidad demostrable por alguna propiedad propia. Es más bien la función que ese arquetipo representa en ese lenguaje. En tu modelo, Sagitario funciona como símbolo de la elección de rumbo, parecido al arquero que apunta. No genera la energía, pero decide hacia dónde mirar, qué hacer con ella. Si lo sacamos de la astrología y lo llevamos a ciencia o psicología, no hay evidencia de una mayor capacidad innata. Lo valioso es usarlo como arquetipo, como esa función de preguntarse, ¿qué hacemos con esta energía una vez que ya se puso en movimiento?
Ahora analiza qué hacemos con esa energía desde todos los HRVs. De acuerdo, déjame verlo. Si seguimos tu marco como metáfora filosófica, yo no preguntaría tanto qué hacíamos con energía, sino qué capacidad tienes en cada nivel para darle dirección. Por ejemplo, en niveles bajos, la energía va casi toda a supervivencia, reacción automática. En niveles intermedios puede ir a adaptación, a aprender por ensayo y error. En niveles más altos, según tu modelo, la energía se vuelve reflexión, luego integración, creatividad y orientación por propósito, más que por reacción. Y a escala social, la pregunta sería cómo una comunidad transforma el impulso en instituciones, en arte, en cooperación, en lugar de quedarse solo en la reacción. En tu escala HRB, lo simbólico sería afinar tanto la coherencia que la dirección se escoja conscientemente, sin depender de golpes cada vez más fuertes. En ese sentido, no se trata tanto de qué hacemos con la energía en bruto, sino cómo desarrollamos la capacidad de orientar cualquier experiencia hacia algo que integre más de lo que fragmenta. Esa parece ser la función última en tu lenguaje, convertir potencial e impulso en dirección elegida, para que el cambio sirva a un propósito y no solo a la reacción. ¿Cuál es el propósito final? Permíteme pensarlo. Depende del marco. Con tu modelo propondría varias posibilidades: nivel biológico, mantener la vida y adaptarse; nivel psicológico, integrar experiencias, convertir miedo o pérdida en aprendizaje; nivel creativo, crear algo que no existía; y a nivel social, aumentar la coherencia del colectivo. Y si sigo tu propio modelo hasta el final, una quinta posibilidad sería convertir potencial en significado, que cada experiencia aumente la capacidad del sistema para generar más coherencia que antes. Y eso cambia la pregunta sobre la vida. Ya no es ¿qué me pasó?, sino ¿qué soy capaz de crear gracias a lo que me pasó? Y una observación, por si te sirve. Si el propósito final fuera solo llegar a cierto estado interno de coherencia, el proceso terminaría ahí. Pero en sistemas vivos, a menudo esa coherencia se convierte en fuente de organización para otros. Es decir, la coherencia tiende a propagarse, a reorganizar el entorno. Ese tipo de patrón se observa con frecuencia en sistemas biológicos, psicológicos y sociales, aunque las explicaciones sobre su significado pertenecen más a la filosofía que a una ciencia demostrada. En otras palabras, el propósito se mueve de adentro hacia afuera, del yo al nosotros. No es un destino fijo, sino una orientación continua, ir eligiendo qué construimos con lo que vivimos. Si quieres, podemos tomar un ejemplo concreto y recorrerlo paso a paso. Yo creo que cada uno podemos saber qué construimos con lo que vivimos. Que tengan un